Buenas noches. Dándole continuidad al curso de diodos y transistores, el día de hoy vamos a ver el análisis de un colector común que es utilizado para igualar impedancias, ya que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Ahora, antes de continuar, les hago la invitación a seguirme, compartir estos videos. Es un tema de electrónica básico, pero muy utilizado para amplificadores por medio de transistores, debido a que son la base para los amplificadores operacionales. Bien, nosotros aquí tenemos dos imágenes representativas del transistor. Eh, Nosotros tenemos una base, un emisor y un colector. Regularmente, cuando es un transistor de silicio, nosotros tenemos un voltaje de base emisor de 0.7 volts. Si no mal recuerdo, cuando es de germanio, este tiene un voltaje de 0.3 voltios. La unión de base emisor se debe polarizar en directa y la unión a base colector se debe polarizar en inversa. Aquí lo tengo. Ahora, como les mencionaba, el voltaje de base emisor es de 0.7 caso de silicio, y como todo circuito tenemos una corriente. En este caso aquí yo tengo corriente de emisor es igual a beta más 1 multiplicado por corriente de base. Esta multiplicación de beta más 1 por corriente de base es aproximado exactamente igual a la corriente de colector. Ahora, yo aquí tengo que corriente de colector es aproximado a beta por corriente de la base. ¿De qué me sirve esto? Ahorita que empecemos a realizar el análisis, esto nos va a servir para sacar las ecuaciones, para sacar las corrientes, los voltajes de los elementos, de la configuración. Vamos a ver un ejemplo sencillo de la configuración hoy. Aquí este es el circuito. Es un circuito muy básico, donde nosotros tenemos un punto de señal de entrada y un punto de señal de salida. Tenemos un voltaje VCC que está alimentando a una resistencia de base, aquí lo vemos. Voy a poner con amarillo, aquí este VCC. Este VCC alimenta a una resistencia que va conectada a la base, aquí la tengo, y una resistencia que va conectada al colector. Ahora, yo les había comentado que entre la base y el emisor tenemos un voltaje. ¿Cómo lo puedo medir? Aquí yo saqué una conexión en la base y otra en el emisor. Si yo aquí le mido, aquí voy a tener los 0.7 volts. Caso de silicio, de germanio es de 0.3 volts. Igual tengo un voltaje del colector al emisor y el emisor va conectado a la tierra. Ahora, nosotros vamos a hacer un análisis. ¿Cómo voy a saber las fórmulas para calcular el voltaje de RB, el voltaje de IB, el de RC o el del IC? Bien, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para voltaje.
en la malla de colector a base. ¿Esto a qué se refiere? Voy a dividir el circuito por la mitad. Primero, lo que voy a hacer va a ser, primero voy a hacer este análisis así. Este es un análisis. Y el segundo, aquí ya lo representé. Primero vamos a ver VCC con RB o resistencia de base. Leyes de voltaje de Kirchhoff, malla de colector a base. Aquí como pueden ver yo nada más dejé la mitad del circuito, donde aquí mi corriente va hacia abajo. Ahora, VCC va a ser igual a la suma del voltaje de la resistencia de la base, o en este caso VRB, más el voltaje que yo tengo de base emisor, que es el 0.7 volts. Ahora, yo voy a escribir la ecuación. VCC es igual a VRB, o voltaje de resistencia de la base, más voltaje de la base emisor. Yo quiero saber el voltaje de RB. Voy a despejar esta fórmula. Aquí el que tengo que despejar es voltaje de base emisor. Entonces, voltaje de resistencia de base es igual a VCC menos voltaje de base emisor. Ya tengo cómo calcular el voltaje. Ahora, ¿cómo calculo la corriente que hay en esta malla? Yo acá arribita les había puesto las fórmulas. Aquí no se va a ocupar. Tengo que la corriente de la base es igual a la corriente de la resistencia de la base. Esto es igual a voltaje de la resistencia de la base sobre la resistencia de la base. Bien, ya tengo el voltaje de la resistencia y también conozco la resistencia, el valor de la resistencia. Ahora voy a despejar voltaje de la resistencia, que es VCC menos voltaje de base emisor. Corriente de la base es igual a VCC menos voltaje de la base al emisor sobre la resistencia de la base. Y con esta fórmula yo calculo mi corriente que va a pasar en esta malla. Tengo voltaje de la resistencia, la ecuación y de la corriente. Vamos por la segunda parte. Aquí ya tengo la parte que había cortado en el circuito pasado y prácticamente es lo mismo. VCC es igual a voltaje de la resistencia más el voltaje del colector al emisor. Les había comentado que aquí nosotros, si sacamos los cables, tenemos un voltaje. Este es el voltaje de colector emisor. Yo quiero conocer el voltaje de la resistencia. Aquí es donde aplico la fórmula pasada. ¿Por qué? Porque yo para calcular el voltaje voy a multiplicar la resistencia por la corriente, pero aquí la corriente es IC, pero como les había comentado acá arriba, IC es aproximado a beta por IB.
En este caso yo ya tengo el valor de la corriente de la base. El valor de la beta se da en el ejercicio. Bien, entonces aquí yo voy a despejar, más bien voy a reemplazar IC por IB por beta, que es lo que voy a hacer acá abajo. Entonces tengo BC, voltaje de colector emisor. Vamos a calcular este voltaje de los dos cables que sacamos. Va a ser igual a VCC menos la resistencia por la corriente. Aquí es donde vamos a hacer el cambio de IC por beta multiplicando a la corriente de la base. Entonces así nos quedaría la fórmula. Voltaje de colector emisor es igual a VCC menos RC multiplicando a la beta por la corriente de la base. Y con esta fórmula saco el valor del voltaje que es de colector e emisor. Bien, para el siguiente video vamos a ver un poco acerca de un ejemplo con estas fórmulas que acabamos de ver. Es algo muy sencillo de analizar. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Es un ejemplo que no nos vamos a tardar más de 20 minutos haciéndolo. Y espero que les haya gustado este video. No se olviden compartirlo, darle like y compartir con sus amigos. Sería todo por el día de hoy.